¿Dónde se fueron todos? Bien, hermanos, gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad nuevamente de estar reunidos en este primer día de la semana, día del Señor, día en que el pueblo de nuestro Dios debe estar congregado para adorarle en espíritu y en verdad. Quiera Dios que vengamos con ese ánimo, con ese deseo de venir a servirle a nuestro Dios. Dice la Escritura: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces, quiera Dios que vengamos con esa mentalidad de servirle, de agradarle, que nuestro rostro refleje realmente que estamos a gusto en este lugar, que no vengamos con caras largas, que no vengamos con caras tristes. Estamos delante de nuestro Dios, así que vamos a estar con la mejor postura posible. Vamos a leer estos pasajes, los primeros tres nada más. Hechos 2:41, vamos a encargárselo a la hermana Olga. Luego Hechos 4:4 a Mario, y Hechos 6 verso 1 y verso 7 a David. Vamos a darles lectura. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Okay? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Okay? David. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12... El 7, así. ¿Hasta el 7? Sí. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ok. Parte de estos 3 versos o 4 versos que leímos, más los que están ahí abajo, díganme ustedes qué tienen en común. ¿Qué tienen en común? Decía la iglesia, la palabra. La iglesia crecía, y crecía a pasos agigantados, ¿verdad? Fíjense cómo habla del 41, en el capítulo 2, 3,000. Luego en el capítulo 4, verso 4, 5,000. Y ya después, ya mejor no dice números, nada más dice multitud y grandes cantidades, muchos creían, y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver en esta mañana el crecimiento de la iglesia conforme a las Sagradas Escrituras. Crecimiento de la iglesia conforme a las Sagradas Escrituras. Se ha escuchado decir a muchos predicadores en sus clases, sermones, etcétera, Pedro solamente necesitó de un sermón para convertir a 3,000 personas, y pareciera ser que en nuestros días se invirtió. Pareciera ser que se necesitan 3,000 sermones para convertir a una persona, y a veces esto no está muy lejos de la realidad. Hay casos en que hay personas que están toda su vida en la iglesia y no se bautizan, o asisten, mejor dicho, y a veces sermón tras sermón. Pero bueno, ¿qué pasará? Solo Dios sabe. Pero lo que tenemos que ver, hermanos, es por qué es un tema importante el crecimiento de la iglesia. ¿Qué me pueden decir de esto? ¿Por qué es un tema importante el crecimiento de la iglesia? Hablamos numérica y espiritualmente, pero ahora vamos a ver más numéricamente. ¿Por qué será importante? Para que se preserve la iglesia. ¿Ok? Que es un mandamiento. ¿Qué más? Se salvarían más almas. ¿Qué más? Porque es el trabajo de todos. Primero, es algo que está en la Escritura. No lo podemos decir que es algo que no está en la Biblia, por lo tanto no debiéramos hablar de eso. Segundo, porque es un tema que necesitamos. Hablar del crecimiento de la
de la iglesia. Ahora, otra cosa es porque muchos están enseñando falsa doctrina. Y vemos como hoy en nuestros días cientos y cientos, por no decir miles de iglesias o religiones que hay en nuestros días. Y todo esto porque no se apegan a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, número 4, porque el pueblo de Dios, la iglesia, necesitamos saber cómo a Dios desea, o cómo Dios desea que crezcamos, Les haría una pregunta. ¿Ustedes quisieran tener un edificio más grande que este? ¿Por qué? ¿Para sentirnos más cómodos? ¿Para tener un comedor y así no andar batallando, quitando y poniendo sillas? ¿Para tener una cocina con clima y más parrillas para que no batallen las semanas? ¿O por qué? Aparte, ¿pero cuál sería el motivo principal? Para llenarlo, ¿verdad? Entonces, si ahorita yo creo que tal vez cuando estamos a reventar, no sé, cabríamos 150 personas más o menos. Si tuviéramos un edificio más grande, a lo mejor para 200, 250, tal vez 300 personas, bueno, ¿realmente estaríamos dispuestos nosotros a trabajar para llenarlo? Esa sería la pregunta. Porque decimos, sí, queremos algo más grande, para que haya más personas, para que crezca la iglesia numéricamente. Bueno, pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a trabajar para que se llenara el edificio? Porque una cosa es desearlo, quererlo, anhelarlo, y otra cosa es hacerlo. Entonces ese es el asunto, ¿no? Entonces, antes de ver este estudio, unas recomendaciones. Primero, escudriñemos las Escrituras para ver si lo que vamos a decir es de esa forma. Hechos 17:11, como lo hacían los hermanos de Berea. Número 2, examinemos todo y siempre retengamos lo bueno. Número 3, primera carta de Juan 4 nos dice que va a haber muchos falsos maestros que van a venir, que van a hablar del anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el crecimiento de la iglesia conforme a las Escrituras. Vamos a ver algunos principios que podemos ver en este estudio. El número 1, ¿cuál es nuestra presente condición en cuanto al crecimiento de la iglesia? El número 2 es que debemos de considerar el hecho de que Dios desea que crezcamos. Dios no desea que estemos estancados. Dios no desea que solamente seamos 140 o 150 en este lugar. Dios desea que crezcamos, tal como la iglesia en el primer siglo. A veces se escucha decir por ahí en muchos comentaristas y predicadores, dice, bueno, cuando cruzas la barrera de los 75, 100 miembros, dice, prácticamente ya la libraron. Y luego está la barrera de los 200. Hay varias congregaciones aquí en Monterrey que cruzamos la barrera de los 100, pero ¿cuántas cruzamos el número de los 200? No sé si a Reventana tal vez a más de 200, lo dudo. Pero bueno, son de las cosas que tenemos que ver cuáles son o por qué estamos en esta situación en muchas ocasiones. ¿Por qué no vamos más allá? Número 3, reconocer que el libro de los Hechos es el mejor manual para saber cómo crecer. No hay otro libro, hay personas, inclusive a veces de la misma iglesia, hermanos, que acuden a otros libros, que acuden a otros métodos y a veces lamentablemente de personas ajenas a la iglesia para ver los métodos para crecer. Pero si nos apegáramos a la Escritura, Hechos, lo que podemos encontrar, leer, estudiar, escudriñar en Hechos, debería ser más que suficiente para saber cómo crecer. Y número 4, ¿qué fue lo que los cristianos del primer siglo hicieron para poder crecer? En número. Entonces vamos a ver el primero. ¿Cuál es nuestra presente condición en cuanto al crecimiento de la iglesia?
Bueno, la verdad es que en muchas partes es algo triste, es algo lamentable, porque hay muchas congregaciones que difícilmente van a rebasar el número de 50 miembros. Hay congregaciones que tienen décadas, varias décadas, y la iglesia no crece. O se llega a la barrera que les digo de los 100 miembros, hay problemas, y otra vez hacia abajo, y ahí va otra vez, y luego vuelve otra vez a los 100 y otra vez hacia arriba. Entonces es algo que debemos de considerar, que la condición, la situación actual del crecimiento de la iglesia numérico es una realidad, y es algo que es pobre, es algo que es triste, es algo que debiera hacernos reflexionar de qué estamos haciendo mal o qué hemos dejado de hacer, por lo cual estamos en esta situación. Fíjense que hay comentarios negativos que se escuchan hoy en día en cuanto al crecimiento de la iglesia. Fíjense, ahí les van algunos. Es mejor que seamos pocos a que seamos muchos. Entre más pocos somos, mejor nos conocemos. Ya no traigas más gente aquí, porque ¿qué vamos a hacer con tanta gente? ¿Dónde la vamos a meter? Falta de visión totalmente. Poquitos, pero fieles. Realmente, cuando se escucha esta frase decir, lo primero que debiéramos pensar, si son tan fieles, ¿debieran ser poquitos? Mientras más seamos, más problemas vamos a tener. En otras palabras, mientras menos seamos, menos problemas vamos a tener. ¿Para qué queremos crecer más? ¿Ustedes han escuchado esos comentarios? Yo, la verdad, sí. Más que todo la de poquitos pero fieles. Y luego uno se pone a reflexionar, ¿realmente seremos fieles siendo pocos en la iglesia? Algo que debemos de considerar, hermanos, es que indudablemente, ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Entonces, hay a veces hermanos y predicadores que se esfuerzan, que trabajan, que tienen estudios diarios, predican y le echan muchas ganas, pero no hay fruto. Bueno, en ese caso, Dios va a dar el crecimiento en el tiempo oportuno. Pero lo que bien es cierto es que a veces no hay crecimiento porque la iglesia no hace nada. Entonces, cuando estemos en esas situaciones, cuando debiéramos de preocuparnos, y que estos comentarios que se escuchan los erradiquemos por completo. Entonces, yo les diría, ¿estaríamos mal en pensar en tener un edificio más grande? No. De repente se pudo haber escuchado por ahí, pues es que no lo necesitamos, aquí cabemos. ¿Realmente esa sería una actitud correcta? No, hermanos. Estaríamos faltos de visión, porque estaríamos cayendo en comodidad, en conformismo, decir, bueno, pues ya llenamos este lugar. ¿Por qué no pensar, vamos a tener un edificio más grande y vamos a seguir trabajando para llenarlo? Entonces, ¿qué reflejan estos comentarios? Ignorancia bíblica de la necesidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcamos. Es un mandamiento, no es algo opcional. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en día para cambiar esta situación? Es una pregunta que ustedes y yo debiéramos de hacernos constantemente. ¿Qué hacemos para que el crecimiento de la iglesia sea como la del primer siglo? Otra situación, otro principio, es de que debemos de considerar el hecho de que Dios desea que crezcamos numéricamente. O sea, es algo que debemos de entender, que Dios es el que nos pide, Dios es el que nos exige, Dios es el que nos demanda que crezcamos. No es algo del predicador, no es algo de los ancianos, no es algo de los líderes, no es algo del evangelista. Entonces,
si es algo que Dios desea de la iglesia, ¿por qué no hacemos o por qué hacemos poco para cambiar esta situación? ¿Qué tanto pensamos en este deseo que Dios tiene? ¿En realidad deseamos agradar a nuestro Dios en este tema? Porque decimos que en ocasiones decimos, no, pues que queremos agradar a nuestro Dios. Y una de las formas en las cuales podemos y debiéramos agradar a nuestro Dios es en practicar o hacer todo lo necesario para que la iglesia crezca numéricamente. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios desea que crezcamos, pero vamos a subrayar esto, conforme a las Escrituras, conforme al patrón bíblico, no conforme a lo que vemos hoy en nuestros días. Entonces, la pregunta sería, ¿qué significa crecer en número conforme a las Escrituras? Bueno, vamos a ver algunas cosas de qué significa. Número 1, practicar solamente cosas que están autorizadas en el Nuevo Testamento. Vamos a leer Colosenses 3:17. Colosenses capítulo 3, verso 17. ¿Quién lo tiene? Ok, lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hacelo todo en el nombre del Señor Jesús. Primera carta de los Corintios 4:6 dice que no debemos de pensar más allá de lo que está escrito. Cualquier método que nosotros quisiéramos seguir para crecer numérica y espiritualmente que no esté en la Biblia, no lo hagamos, no lo sigamos. No pensemos que es una buena opción porque a alguien más le ha funcionado. Entonces, solamente debemos practicar lo que estamos autorizados a hacer. ¿Y dónde encontramos esa autorización? Bueno, en la Escritura, nada más. No en otros libros, no en el pensamiento humano, no en la sabiduría humana. ¿Qué más significa crecer conforme a las Escrituras? Esto es algo interesante, algo importante que se deja ver mucho en Estados Unidos y lamentablemente está empezando a verse en México. Dejar a un lado las innovaciones que los hombres están empleando para crecer numéricamente. ¿Y cuáles son estas innovaciones? Fíjense, dramas en la adoración, un espectáculo. Coros especiales, no cantos congregacionales. Instrumentos musicales en la adoración. Les decía que la iglesia más grande en Estados Unidos, de miles de miembros, empezaron por hacer varias innovaciones y ahora ya están cantando con instrumentos musicales. Ahora bien, a veces no se usan los instrumentos, pero queremos estar simulando que estamos usando instrumentos con la voz. Queremos hacer los sonidos de los instrumentos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el objetivo de eso? Dedicaciones de bebés, aplausos en la reunión, la participación de la mujer en cualquier acto de adoración, las mujeres predicando, testimonios, comunión con las denominaciones, predicadores que están introduciendo falsa doctrina y nadie los detiene, se participa de la cena en cualquier otro día, enfocarse en las predicaciones solamente hablando del amor, no hablando de otra cosa, para que los miembros no se vayan, dejar a un lado los sermones de condenación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿Dios aceptará estas innovaciones? Otra vez, veíamos que solamente debemos de practicar lo que está autorizado en la Escritura. Y si ustedes se ponen a escudriñar, nos ponemos a escudriñar la luz de la Biblia, no vamos a encontrar ninguna de estas acciones que sean autorizadas en la Biblia. Si hablamos de los instrumentos, todo el Nuevo Testamento no nos habla de ello.
Si hablamos de que la mujer enseñe o predique, se nos dice que la mujer calle en la congregación, y así nos podemos ir yendo uno por uno. Entonces, ¿dónde está la autoridad bíblica para practicar estas cosas? En ningún lado. Entonces, lo que debemos de hacer, ¿qué sería? Bueno, regresar a la Biblia, regresar a los orígenes, regresar al libro de los Hechos y ver cuál realmente es el método que debiéramos de seguir para que la iglesia crezca en estos días. Entonces, número 3, reconocer que el libro de los Hechos es el manual por excelencia para el crecimiento de la iglesia. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que Hechos nos enseña? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué nos enseña Hechos acerca del crecimiento numérico o espiritual? Los escucho. La Sí, convivencia que tenían entre ellos. Ok, la convivencia, la comunión. ¿Qué más? La constancia. La constancia. Bien, ¿qué más? El mismo Señor la permite. Ahí, el mismo Señor la permite. Maritza. Ok, que se ponían a estudiar la escritura. Ya veíamos ahorita, por ejemplo, el caso de Hechos 17:11, donde los hermanos de Berea escudriñaban las escrituras. ¿Qué más? Iban por todas partes predicando. Entonces, ¿a raíz de qué? Bueno, de la persecución. Entonces, empezó a haber persecución y se empezó a esparcir el evangelio. Todos aquellos hermanos que iban siendo perseguidos, dice la escritura, que iban predicando por todos lados. ¿Qué más? La perseverancia. Muy bien. ¿Qué nos enseña Hechos? ¿Cómo evangelizar? Hechos 1:8. Ok, dice Jesús, dice, recibiráis poder, dice, bueno, no se vayan de este lugar, va a llegar en algunos días en que me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 20:27. Hechos 20:27. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Bueno, hay otros pasajes por ahí. ¿Cómo evangelizar? Bueno, en todas partes, a todas personas. Dice, es el mandamiento de Jesús. Pero luego nos dice Hechos 20:27 que todo lo que Dios dice, todo el consejo de nuestro Dios. Ahorita decíamos que en algunos lugares de repente solamente se habla del amor y del amor. Pero bueno, no podemos dejar a un lado que Dios es fuego consumidor, que hay castigo si nos deslizamos, que hay castigo si no perseveramos. Entonces, lo que Hechos nos enseña a través de estos pasajes, Hechos 8:4, y luego también vemos alternativamente en Mateo 9:36, nos dice cómo evangelizar. Luego también nos enseña dónde evangelizar, y ahorita ahí ya lo mencionaban. Hechos 8:4. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero los que fueron esparcidos, ¿dónde predicaban? Por todas partes. Todas partes. Entonces, a veces el cristiano hoy en nuestros días es muy selectivo. Nosotros mismos nos creamos prejuicios, nosotros mismos decimos quién sí merece o no la salvación. Decía un hermano, creo que el hermano también Pedro lo mencionaba en algunas de sus clases,
Dice, ¿a quién predicaba Jesús? ¿A quién estaban predicando los cristianos en el primer siglo? Dice, ¿por qué nosotros no le hablamos a un alcohólico? ¿Por qué nosotros no le hablamos a un drogadicto? ¿Por qué nosotros no vamos a las cárceles? ¿Por qué no vamos nosotros a tal clase de personas? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que, pues ellos no merecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no merecen ser cristianos. Pero lo que encontramos en el libro de los Hechos es que al principio se iba por todas partes predicando. Luego Dios les dice, hey, se están enfocando nada más en los judíos, hay que predicar también a los gentiles. ¿Se acuerdan que lo veíamos en la clase en esta semana? Entonces, ¿dónde evangelizar? En todas partes. No hay que hacer acepción de personas. Y de repente tendríamos esa mentalidad, o tenemos esa mentalidad de que no, pues es que él realmente no merece el evangelio. La pregunta sería, ¿acaso nosotros lo merecíamos? ¿Sí? A lo mejor yo tengo otro punto de vista acerca de eso, hermano. A lo mejor no es a mi punto de vista porque creemos que no quieren oír o que harían caso omiso. Ese es mi punto de vista. Sí, también puede ser esa la situación, porque te imaginas que nosotros como cristianos nos pusiéramos así en esa posición, pues nada que ver con el cristianismo. Así es. Y bueno, aunque las personas no quieran oír, ¿cuál es cuál debería ser nuestra función? Hablar. Digo, no hay vuelta de hoja. Entonces, ¿qué más nos enseña Hechos? ¿Por qué evangelizar? ¿Y por qué debemos de evangelizar? De acuerdo a lo que decía Hechos 1:8, porque es un mandamiento. Marcos 16:15, Mateo 28, del 18 en adelante. ¿Por qué evangelizar? Porque es un mandamiento directamente de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos enseña Hechos? ¿Cuál es la herramienta que vamos a utilizar para crecer? El Evangelio. Marcos 16:15, predicar el Evangelio. 1 Corintios 15:1-4, Pablo nos enseña qué es el Evangelio. Nos dice ahí que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. ¿Y qué iban anunciando los cristianos en el primer siglo a través de los Hechos? El Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cualquier otra herramienta que queramos utilizar para que la iglesia crezca no es válida. Lo único que tenemos autorizado para enseñar, o herramienta para utilizar, es el Evangelio, la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, ¿qué más nos enseña Hechos? ¿Quiénes deben de evangelizar? ¿O quiénes debemos evangelizar? El ministro de evangelismo, el predicador, los ancianos. ¿Quiénes? Todos. No hay que dejar pasar por alto que hay hermanos que tienen un don, que lo han trabajado o don nato, como lo quieran ver, para evangelizar. Hay otros que no lo tenemos, hay otros que sí se esfuerzan por trabajarlo, por hacer que crezca, pero la verdad, hermanos, es que el evangelismo no es de una o de unas cuantas personas. El evangelismo, el predicar, es de todos. Todos llevamos un predicador, todos podemos enseñar de una u otra forma. Y hay muchas personas que a veces sin hablar, sin decir nada, están evangelizando más que muchos de nosotros. ¿Y cómo es eso? A través de su ejemplo, a través de la consagración que demuestran a nuestro Dios. Las personas que están a su alrededor ven la forma en que ha cambiado y cómo se está comportando antes a diferencia del pasado, y bueno, se está evangelizando también de esa forma. Entonces, ¿qué nos enseña Hechos?
¿Cómo evangelizar? ¿Dónde evangelizar? ¿Por qué evangelizar? ¿Qué herramienta podemos utilizar? ¿Y quiénes deben de evangelizar? La pregunta sería, ¿qué tanto leemos el libro de los Hechos para que nos pueda servir para darle el crecimiento que Dios desea a la iglesia? ¿Cuánto leemos el libro de los Hechos para saber qué es lo que quiere Dios que hagamos? ¿Cómo quiere que le hablemos a las demás personas acerca de nuestro Señor Jesucristo? Y el último principio que vamos a considerar es, ¿qué fue lo que los cristianos del primer siglo hicieron para poder crecer numéricamente? ¿Qué hicieron para poder crecer numéricamente? ¿Qué encontramos en la Escritura? Los escucho. ¿Qué creen que hayan hecho? ¿Qué ustedes han palpado en el libro de los Hechos? ¿Que hayan hecho los hermanos del primer siglo para que hayan crecido de esa forma? Los escucho. ¿Perdón? Eran constantes. ¿Qué más? La unidad que había entre los hermanos. La unidad. Muy bien, la unidad. Eran muy unidos los hermanos del primer siglo. Hechos capítulo 2 nos habla de la vida de los primeros cristianos. Todos los días se veían. Y ustedes y yo nos vemos miércoles, viernes o a veces nada más el domingo y como que nos sacamos la vuelta, ¿verdad? No, hombre. Otra vez ver al hermano Josué que está dando la clase. Así como que ya cholo. Entonces realmente la unidad en la iglesia en el primer siglo era algo de admirar que nosotros debíamos practicar hoy en día. Maritza, Apolo. Tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles y ellos repartían a quien más quien tenía necesidad. ¿Sí? Veían los unos por los otros. ¿Qué más? Perseveraban en la doctrina. ¿Y acaso nosotros no lo hacemos hoy en nuestros días? Sería la pregunta, ¿verdad? Sí perseveramos, pero no de la misma forma o con la misma intensidad que lo hacían los hermanos del primer siglo. ¿Qué más? Yo me los imagino, hermano, que salían a la calle con ese gusto, con esa confianza de que eran cristianos y por la misma unidad que tenían, y a todo el que se encontraban le hablaban de Cristo. Que ese debería de ser nuestro papel ahora también. Sí. Como decía ahorita cuando vayas en el taxi, cuando vayas en el camión, expresa lo que eres. Sí, yo a veces escuchaba decir, no, pues es que ahorita no es momento de hablarle a alguien. ¿Y qué dice la Escritura? Que instes a tiempo, fuera de tiempo. ¿Cuándo es el momento oportuno? ¿Cuándo es el día de salvación? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿Que sea más oportuno? No, ¿verdad? ¿Cuándo dice? Hoy. Entre tanto que tengamos tiempo, hoy, como decía aquel presidente. Entonces, decía ahorita la hermana, con gozo, con gusto de ir en las calles, iban anunciando, pero decía ahorita, si muy apenas venimos, si muy apenas estamos aquí, y a veces estamos aquí con nuestras caras largas, de que no estamos reflejando el gozo de ser cristianos, de haber sido salvos, de haber sido llamados hijos de Dios, bueno, realmente tendríamos ese gozo de salir a las calles. Cuidado, yo creo que no. O sea, si aquí lo básico, lo elemental que es la asistencia y estar gozosos de venir a adorar a nuestro Dios, no lo irradiamos, no lo reflejamos, ¿cómo vamos a esperar que podamos evangelizar? ¿Qué más hicieron los cristianos del primer siglo para poder crecer numéricamente? También tenían fe, su fe, su esperanza estaba ¿Ok? Tenían fe, su esperanza estaba puesta en nuestro Dios. Les pregunto, ¿tenemos fe en nosotros? ¿Sí? Pero a veces es como aquella oración,
Que si te pedimos, Dios, te pedimos, y al final termina la oración y decimos, no, yo creo que no me lo va a conceder. ¿Será eso fe acaso? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿sí, hermano? Bueno, el mandamiento es predicar el evangelio, ¿no? Y a veces en otras ocasiones, bueno, algunos hermanos vemos que en sí, pues, ponen un tema pues muy largo, ¿no? Y el mandamiento es predicar el evangelio, enseñar qué es el evangelio, para qué sirve el evangelio, cuando lo puedes hacer en un día. Y puedes, en ese día puedes bautizar 1, 2, 3, 4, 5, 10, no sé. Pero a veces ponen un cierto tema que lo hacen en 15 o 20 días y a veces la persona a lo mejor se fastidia por el lapso muy largo del estudio. Pero el mandamiento es predicar el evangelio y enseñar qué es el evangelio, para qué sirve el evangelio. Sí, indudablemente que hay muchos diferentes tipos de personas, hay diferentes formas en las que puedes llegar a las personas. No es lo mismo, no le vas a hablar de una misma forma a alguien que viene, por ejemplo, del sectarismo, a alguien que viene, por ejemplo, de la Iglesia Católica, o a alguien que se considera ateo, o alguien que jamás ha escuchado de Dios, aunque podría ser imposible que alguien jamás haya escuchado a Dios. Lo cierto y la verdad es eso, que debemos de predicar el Evangelio. Es cierto lo que dice usted, pero usted pregúntele a una persona de otra denominación qué es el Evangelio y no lo sabe. ¿No? Le dice, son las buenas nuevas. Sí. ¿Cuáles son las buenas nuevas? No, pues la palabra de Dios. Y no sabe qué es. En la Biblia no se la vas a poder leer porque ellos dicen que es la palabra de Dios. No se la vas a poder leer completa. Sí, sí. No lo saben qué es el Evangelio. Y estoy de acuerdo con eso. O sea, pocas personas saben el concepto de lo que dice Corintios 15, 1, 4, que es el Evangelio, y ahí está más que claro. ¿Por qué? Porque siempre decimos Evangelio, las buenas nuevas, pero el concepto fundamental del Evangelio es ese: muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Oraban sin cesar. Pablo, en todas sus cartas que escribe a los hermanos del primer siglo, mencionaba mucho esto, ¿no? Doy gracias a Dios que siempre me acuerdo de vosotros en mis oraciones, y sé que ustedes también lo hacen por mí. Eran hermanos constantes en la oración. Muy bien. Fíjense, vamos a ver observemos el crecimiento numérico. Ya leímos Hechos 2:41, 3,000 personas. Hechos 4:4, el número de los hombres que habían creído eran como 5,000. El 5:14 dice que más y más creyentes en el Señor, una multitud de hombres y mujeres se añadían a la iglesia. Hechos 5:28 dice que habían llenado toda Jerusalén con la doctrina, con el Evangelio. Entonces imagínense si pudiéramos decir nosotros que habíamos llenado todo Monterrey con el Evangelio. Hechos 6:7, el número de los discípulos se multiplicaban en gran manera. Hechos 11:24 dice que una gran multitud fue agregada al Señor, lo que habíamos entre semana, ahí en la iglesia en Antioquía. Hechos 12:24 dice la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y así sucesivamente. 5 cosas que podemos entender, deducir o asimilar que ellos hicieron. Número 1, primero, obedecieron al mandato de Jesús. Así de sencillo. No hicieron nada del otro mundo, nada extraordinario. Lo que hicieron básico y fundamental, obedecer un mandamiento. Marcos 16:15, Mateo capítulo 28 versos 18 al 20, y luego en Hechos capítulo 1 versos 5 al 8. Segundo, aprovecharon cada oportunidad para predicar el Evangelio. Cada oportunidad para predicar el Evangelio. ¿Y de qué hablaba Hechos 8:4? ¿Se acuerdan? De los que iban siendo esparcidos, dice que iban por todos lados y iban predicando
el Evangelio. Entonces, si nosotros aprovechábamos cada oportunidad que tuviéramos, eso es algo de que imitaríamos de la iglesia y que debiera dar resultado para que la iglesia crezca numéricamente. Número 3, otra vez, predicaron todo el consejo de Dios, sin temor de ofender a nadie. Entonces, como decía, hoy en nuestros días se predica solamente de una cosa y no se quiere mencionar ciertas cosas para que las personas vengan, no se asusten o no se vayan, etcétera. Pero lo que dice Hechos 5 y lo que dice Hechos 20 en el 27, que se predicaba todo el consejo de Dios, sin quitarle ni ponerle. Recuerden lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Número 4, predicaron el Evangelio sin temor al sufrimiento. Predicaron el Evangelio sin temor al sufrimiento. ¿Cómo lo podríamos trasladar a nuestros días? Bueno, predicaríamos el Evangelio sin temor al que dirán. Predicaríamos el Evangelio sin temor a la vergüenza. Predicaríamos el Evangelio sin temor a perder amistades. Predicaríamos el Evangelio sin temor a perder familia o familiares. Y así le pudiéramos seguir. Entonces, ellos sufrían y sufrían en gran manera, nada comparado con lo que tenemos hoy en nuestros días. Y a pesar de ese sufrimiento, ellos seguían y seguían predicando y anunciando el Evangelio. Y por último, apreciaban el sacrificio de Jesús. Imagínense el castigo que nosotros tuviéramos si pisoteáramos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos tenían un gran aprecio, valoraban bastante lo que le costó al Señor Jesús establecer la iglesia. Nada más que su vida, entregar su cuerpo, derramar su sangre para que ustedes y yo pudiésemos tener el perdón de pecados. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Obedecieron el mandato. Aprovecharon cada oportunidad para predicar. Predicaron todo el consejo de Dios sin temor de ofender a nadie. Predicaron el Evangelio sin tener temor al sufrimiento y apreciaban el sacrificio de Cristo. La pregunta sería, ¿hicieron algo extraordinario fuera del otro mundo o algo que nosotros no pudiéramos hacer? ¿Alguna de estas cosas? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No hicieron nada extraordinario. Cosas sencillas, obedecer un mandato, aprovechar cada oportunidad, predicar todo el consejo de Dios, predicar sin tener temor, y número 5, apreciar el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿qué hemos considerado en esta lección? La presente situación en la que estamos. Es una realidad triste hoy en nuestros días que la iglesia no crece como en el primer siglo. El hecho de que Dios desea que crezcamos conforme a las Escrituras, no conforme a métodos de hombres, no conforme a libros de filosofía, de sabiduría humana, no conforme a métodos que vienen en libros sectarios, porque si siguiéramos lo que ellos hacen, les aseguro que en muchos casos creceríamos. Pero otra vez vamos a recordar lo que habíamos en la clase. Debemos de usar solamente lo que está en la Escritura, nada más. Cualquier otra cosa que de repente salga por ahí, que nos pueda ayudar para crecer, no, solamente lo que está en la Escritura. ¿Y cuál es ese mejor libro? ¿Cuál es ese mejor manual para ayudarnos a crecer? El libro de los Hechos, no hay otro más. Y por último, ¿qué hicieron los cristianos del primer siglo para crecer en número? Entonces, la invitación, hermanos, es que
nos pongamos las pilas, nos pongamos a trabajar, empezando por un servidor, y creo que todos tenemos que hacer más cosas para el Señor, tenemos que hacer más para la obra de nuestro Dios en cuanto o en torno al evangelismo. Y les decía, si quisiéramos un edificio más grande, bueno, algunos de ustedes han visto que la casa enseguida se está vendiendo. ¿Quiénes han visto ese anuncio? Entonces, si está disponible ese lugar y si quisiéramos seguir creciendo, ¿qué tendríamos que hacer? Trabajar, comprarlo. Una vez teniendo el edificio más grande, o es más, no debiéramos de esperar a tener el edificio más grande. ¿Para qué? Para trabajar. No importa que estén ahí sentados en el pasillo mientras se construye. O sea, eso es lo de menos. Lo importante es que trabajemos, que esos comentarios negativos que se ven hoy en día o se escuchan hoy en día, y lamentablemente en muchos hermanos en Cristo, que no quepan en nuestra mente y nuestro corazón. Poquitos pero fieles. Entre más, si somos más problemas vamos a tener, mejor así nos quedamos. Entonces, esa es la invitación, la exhortación para este día. ¿Alguien tiene algún comentario para finalizar? ¿Sí, hermano? Un comentario, hermano. Yo constantemente se me he preguntado por qué es tan difícil evangelizar, siendo que es un mandato por parte de nuestro Señor Jesucristo. Es importante recordar que cuando se escribió Hechos y en los tiempos de la Biblia, la muerte de nuestro Señor Jesucristo estaba reciente. También debemos de considerar que en ese tiempo había apóstoles, estaba la imposición de las manos, o sea, se hacían señales, se hacían milagros, y cada prédica estaba reforzada con una señal y con un milagro. Otro elemento importante a considerar era que no había tantas sectas, no había tanta denominación, y sin embargo hoy en nuestros días pues eso nos los complica. Eso no es excusa, porque nosotros como cristianos lo que debemos de hacer es conocer la Biblia. Por eso cuando llegan testigos de Jehová, llega un pentecostal que sabe griego o que trata de impresionarnos, pues a algunos nos quedamos, pues ¿qué está diciendo? ¿No? Nos marea con tanto concepto e idea. Pero lo único que nosotros debemos hacer, hermanos, es conocer la Biblia, estudiar, usarla. ¿Para qué? Para saber responder a todas aquellas personas. Romanos 1:16, ¿qué dice de memoria? El Evangelio es poder de Dios. La pregunta sería, ¿ha dejado de tener poder el Evangelio? No. Ahora, entonces, ahí las situaciones son diferentes, las cosas han cambiado indudablemente, como bien lo menciona nuestro hermano, pero bueno, no es excusa para no trabajar. El Evangelio sigue siendo el mismo, el Evangelio sigue siendo poderoso para transformar almas. Hay cosas que ya no tenemos en la actualidad, como los apóstoles, los milagros, los dones milagrosos, etcétera. Pero bueno, ahora tenemos lo completo. Entonces, esto es más que suficiente para que sea o para que la iglesia crezca hoy en nuestros días numéricamente. Entonces, no deberíamos de necesitar nada más para que la iglesia siga creciendo. ¿Algo más que quieran comentar? Si no, vamos a terminar. Vamos a pasar, hermanos, ahora a las